nombre es Camilo Malaver, estudiante de Unitrópico, y les voy a presentar mi trabajo de grado para optar por el título de biólogo ambiental. El trabajo se llama Morfología, Morfometría y Desinfección de Orquídeas del Neotrópico, a cargo de la doctora Lady Johanna Correa y la doctora Silvia Evangelista Lozano. A modo de introducción, tenemos que las orquídeas son una familia, la familia más extensa y más diversa dentro del grupo de plantas con flores. Al igual que muchas especies, se ha visto amenazada o ha tenido problemas para su conservación. Varias de esas amenazas han sido la extracción de ejemplares silvestres, el cambio climático, la pérdida de hábitat, la pérdida de polinizadores y las pérdidas de micorrizas. Normalmente todas las especies tienden a contrarrestar estos efectos, sin embargo, por características biológicas y ecológicas de las orquídeas, no ayudan precisamente a tratar de contrarrestar estos efectos que tienen las orquídeas. Estas características son la germinación simbiótica obligada, la polinización biótica obligada, un crecimiento y un establecimiento lento y aparte taxonomía que aún sigue en revisión en algunos grupos y en algunos taxones. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza utiliza estos criterios más otros estudios de distribución geográfica, riqueza, abundancia para poder clasificar a las orquídeas, siendo en estado vulnerable, peligro y peligro crítico, estados importantes de amenaza para poder realizar procesos de conservación. La importancia de las orquídeas radica en tres aspectos principales, y es que son sus productoras o fuentes de sustancias fitoquímicas, compuestos antioxidantes, metabolitos secundarios como saponinas, alcaloides, terpenos y demás. En segunda instancia, en la ornamentación, varios países han podido utilizar las orquídeas como promotores de economía para importación y exportación de este tipo de flores. Y a nivel de ecología, en el aspecto de la ecología, las orquídeas no solamente dan mayor diversidad o mayor dinámica de diversidad en la parte del dosel de los bosques, sino que también proveen alimento para algunos polinizadores y para algunas aves, aparte refugio para insectos y algunos grupos de anfibios, y importante recalcar las relaciones interespecíficas que se dan entre hongos micorrízicos, entre algunos polinizadores y las orquídeas, que son relaciones muy estrechas. Esta imagen que ven acá es una imagen de la morfología general de las orquídeas. Como les vengo comentando, las orquídeas son muy diversas. Presentan hojas, tallos de diferentes formas, dependiendo de la especie, dependiendo del lugar en donde están ubicadas estas especies. Las flores también son muy diversas en cuanto a formas, colores, olores. Sin embargo, siempre mantienen un patrón, y es de tres sépalos, con tres sépalos y un labelo, que es este de acá, que está modificado, tiende a tener un color, una forma, un olor más llamativo para poder atraer a los polinizadores. Una vez llega el polinizador a la flor, ocurre la polinización, posteriormente la fecundación, y se forma o se va hinchando el ovario formando el fruto de las orquídeas. Este fruto contiene las semillas. En el caso de las orquídeas, el fruto es llamado cápsula, y aquí se obtienen pues las semillas, perdón. Las semillas son, como se ve en esta imagen, microscópicas, son semillas polvo. Esta imagen que se ve acá es la composición de una semilla. Realmente su composición es muy básica, se compone de una testa y de un embrión. La testa es un conjunto de tejidos de células unidas, células muertas, y están protegiendo a las células indiferenciadas que van a formar el embrión. En esta imagen, en la imagen A, se observa el embrión de la semilla, se observa la testa, que como les comento es la composición de células muertas unidas como en forma de reja, de rejilla. En C vemos el suspensor y es el polo calasal, que es el polo de abertura de la semilla, y vemos el suspensor. El suspensor es otro órgano importante, no aparece en todas las especies, pero es importante para poder hacer la absorción de nutrientes y poder hacer esta unión con las micorrizas. Es importante también recalcar que dentro de estas semillas, a diferencia de las semillas de plantas superiores, estas carecen de endospermo. El endospermo es un tejido que tienen los embriones para poder alimentarse hasta llegar a la fase fotosintéticamente activa, es decir, con hojas propias, hojas para realizar la fotosíntesis. Como carecen de eso, necesitan sí o sí realizar relaciones simbióticas con hongos para que les provean el azúcar necesario hasta llegar a cierta fase.
Las semillas no han sido muy evaluadas, no han sido muy llamativas debido a su tamaño. Se miran, al momento de observarlas, se ven todas de manera regular. Sin embargo, en 1979, Arditi empezó a realizar muchos estudios con orquídeas del hemisferio norte, obteniendo, como se ve en esta imagen, en este mosaico, la cantidad de semillas y evidenciando esta diversidad de formas, de tamaños, de colores y postulando su importancia en la taxonomía, en la ecología y para poder entender bien como toda la complejidad de la ecología y la biología de una orquídea. La imagen A, como se ve acá, esta es una orquídea vista en microscopio electrónico. Se observa el polo calasal, que es el polo de abertura de la semilla. Se observa el polo apical y dos partes importantes de la semilla, que son la pared anticlinal y la pared periclinal. La pared anticlinal es la pared que rodea la célula. Como se ve en la imagen, estas líneas blancas, las que bordean esta celda, son las paredes anticlinales, y las paredes periclinales, que son la base, es decir, el relleno de la celda, las que están organizadas de manera paralela al embrión, pues son las células periclinales, son las que normalmente se vencen o las más débiles dentro de la testa, es decir, una vez hay humedad o sustancias, estas se debilitan, posibilitando el ingreso de agua, de micorrizas o de humus dentro de la semilla. Como les comento, las orquídeas han sido como blanco de extracción y de varias acciones antrópicas. Por eso, desde la conservación, una de las herramientas es la propagación in vitro. La ventaja de trabajar en propagación, pero con semillas, es que se puede conservar o se puede mantener esta variabilidad genética. Como les comentaba, la germinación es obligada con hongos micorrízicos, entonces esta propagación in vitro tiene bastantes ventajas y es que uno puede emular todas las condiciones que se dan de manera silvestre, de manera natural, es decir, uno puede aportar la fuente de carbono, los nutrientes y estas condiciones de humedad, luz y temperatura para poder así garantizar que estas semillas van a germinar o para poder hacer pruebas de producción en masa. La imagen que ven acá es una imagen de las fases de crecimiento de una semilla, desde semilla con embrión viable hasta su obtención de hojas y raíces y hasta obtener ya una plántula adulta lista para exportar o llevar a vivero. Importante para poder hacer una propagación o para poder hacer una germinación y trabajar in vitro, la desinfección es el primer paso y es uno de los más importantes. Se puede hablar de dos líneas o se puede hablar de dos aspectos, uno desinfección de cápsula y desinfección de semilla. La desinfección de la cápsula tiene ventajas y es que las semillas se mantienen estériles, es decir, uno solamente tiene que desinfectar la cápsula sin tener riesgo de que el agente desinfectante entre en contacto con las semillas. Sin embargo, cuando uno trabaja con orquídeas silvestres, no siempre es fácil, no siempre es viable poder obtener una cápsula en el estado correcto de maduración. Muchas veces se encuentran abiertas o demás. Entonces es importante tener en cuenta esa desinfección, pero con semillas solas. Bueno, las orquídeas que se estudiaron en este trabajo son tres especies, la especie Cattleya chovere, la especie Prostechia crassilavia y Encyclia cordígera. Prostechia crassilavia y Encyclia cordígera, que son estas dos especies, se distribuyen desde México, pasando por todo Centroamérica, hasta países como Colombia y Venezuela. En cuanto a Cattleya chovere, se encuentra solamente en el Piemonte llanero colombiano, en tres departamentos, en el departamento de Arauca, de Casanare y del Meta. Han sido solamente evaluadas, Cattleya ha sido evaluada por el Libro Rojo de Colombia como estado vulnerable y Encyclia también como estado vulnerable por el Libro Rojo de Venezuela. De Prostechia crassilavia no se tienen estudios de conservación, aún no se sabe cómo está su estado pues, de manera silvestre. ¿Por qué hacer este trabajo? En este trabajo se van a examinar tres aspectos importantes: morfología, morfometría y germinación. Esto con el objetivo de aportar información o de saber entender partes de ecología, encontrar aspectos morfológicos y morfométricos que nos ayuden a hacer diferenciación, ya sea taxonómica o entre especies. Y aparte, tratar de postular o tratar de explorar una propagación, un protocolo de propagación in vitro, todo enmarcado en lo que son estrategias de conservación, que tienen que ser estrategias complejas en donde se miren aspectos ecológicos, taxonómicos, genéticos y demás. El objetivo general de este trabajo es describir la morfología, la morfometría y la desinfección de las semillas de las especies Encyclia cordígera, Cattleya chovere y Prostechia crassilavia.
Como objetivos específicos tenemos estimar la morfometría de las 3 semillas mencionadas, caracterizar morfológicamente las 3 semillas mencionadas y determinar el método de desinfección y germinación in vitro óptimo para las semillas de Encyclia cordígera. La metodología se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en el estado de Morelos, en la ciudad de México, el laboratorio de microscopía e imagenología, el laboratorio de microscopía electrónica confocal y el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Las muestras se obtuvieron en los años 2018-2019, Prostecia crassilavia y Cattleya schroeder se obtuvo con cápsulas dehiscentes, es decir, cápsulas abiertas en campo. Encyclia cordígera se obtuvo con maduración fisiológica, sin embargo, en el transcurso del almacenaje sufrió abertura, entonces todas las semillas fueron evaluadas como semillas abiertas. Este es un esquema general de la metodología realizada. Como les vengo mencionando, se van a trabajar los aspectos de morfometría, morfología y desinfección. En morfometría se evaluaron algunos aspectos, se realizó un análisis estadístico para poder hacer comparaciones de importancia. Y en cuanto a la morfología y la desinfección, en morfología también se utilizó, se utilizó el microscopio electrónico con la evaluación de 9 características para poder dar un reporte inicial o un primer reporte de cómo es la morfología de cada semilla. En cuanto a la desinfección, esta se realizó solamente con Encyclia cordígera para poder dar indicios de un protocolo de propagación. Ya de manera específica, en la metodología para el objetivo 1, que es la morfometría, se tomó una muestra de cada una de las especies de las semillas y se realizó una prueba o se sometió a prueba de viabilidad con tetrasolum. La prueba de tetrasolum lo que me indica a mí en las semillas es si existen o no existen tejidos vivos, esto pues debido a enzimas que se producen en la respiración celular. Entonces me indican a mí si es o no es viable y muestran una coloración rojiza, normalmente las semillas viables. Una vez pasa el tiempo de exposición al tetrasolum, se toma una muestra con gotero de cada especie pues de manera independiente y se pone en el portaobjetos, se lleva a microscopía. En microscopía se tomaron 30 semillas por cada especie, se realizaron las respectivas fotografías y se realizaron las mediciones con el programa ImageCheck. El largo y el ancho del embrión, pues con esas dos variables, esos dos parámetros, se utilizó una fórmula propuesta por Arditi, en donde nos basamos en que el embrión tiene una forma de esferoide, y bueno, con esto obtuvimos el volumen del embrión, y con el largo y el ancho de la testa también se utilizó otra fórmula, asumiendo que las semillas de las orquídeas, o por lo menos en este caso las 3 semillas que se evaluaron, tienen forma de 2 conos con base circular, unidos por su base. Y de allí, con el volumen del embrión y el volumen de la semilla, se obtuvo el porcentaje de aire. El porcentaje de aire es importante porque evalúa la capacidad de flotabilidad que tiene la semilla y por lo tanto, pues, su potencial de dispersión. Los resultados de este primer objetivo, del objetivo de morfometría, tenemos aquí en este cuadro la prueba de viabilidad con tetrasolum que se realizó. En Cattleya schroeder y en Prostecia crassilavia, esta respuesta fue positiva a las 24 horas, mientras que en Encyclia cordígera esta respuesta mostró positividad solamente a las 48 horas. Esto es debido a, como les mencionaba, tetrasolum reacciona gracias a las enzimas deshidrogenasas. Entonces, este tiempo de exposición, este tiempo de humectación, hizo que las enzimas de Encyclia cordígera se empezaran a activar con mayor tiempo que las otras 2 especies evaluadas. Por eso el tiempo de respuesta de Encyclia cordígera. En cuanto a morfometría de la testa, observamos que el ancho no presenta diferencias en cuanto a Cattleya schroeder y Encyclia cordígera. El ancho es muy similar. Sin embargo, estos dos aspectos, largo y volumen, mostraron diferencias significativas dentro de las 3 especies, enmarcando estos dos aspectos, estos dos parámetros dentro de un conjunto de variables morfométricas posiblemente diferenciadoras de las semillas. Cattleya mostró el mayor tamaño con 0.41 milímetros, seguido de Encyclia cordígera con 0.36 milímetros y por último Prostecia crassilavia con 0.27. En esta imagen se ve en la misma escala las 3 semillas organizadas de mayor a menor tamaño. El volumen corresponde al largo también.
En esta gráfica, en una gráfica de caja, se muestra cómo es la dispersión o esa heterogeneidad de las semillas. Observamos que las semillas, aquí en la parte, en el eje X están las 3 semillas evaluadas y en el eje Y están la distancia en micrómetros. Observamos que Encicla cordillera tiene bigotes más altos, es decir, hay una mayor dispersión, mayor heterogeneidad dentro de estas medidas, y al momento de observar las semillas, como se ve aquí en la figura 3, Encicla cordillera efectivamente presenta una mayor variabilidad de formas y tamaños, lo que se refleja en esta dispersión de los datos. Si se observa Cattleya Choede y Protechia crassilavia, tienden a tener semillas más homogéneas. Sin embargo, al momento de remitirnos a la colecta de las semillas, vemos que Cattleya y Protechia provenían de cápsulas dehiscentes, es decir, esas cápsulas que ya están abiertas en campo, lo que indica que efectivamente el tiempo de maduración, es decir, el tiempo o esta homogeneidad o crecimiento máximo de las semillas, no es suficiente en las cápsulas maduras, sino que en este tiempo de maduración y de dehiscencia, las semillas también sufren cambios drásticos, homogenizando o alcanzando el máximo de sus tamaños, y pues haciendo así más viable su germinación. Para el porcentaje de aire, que este tiene implicaciones un poquito más importantes en la ecología, observamos que Protechia crassilavia, aunque presentaba el menor tamaño, presentó la mayor cantidad de aire, con 57.37%, seguido de Cattleya Choede con 48, casi un 49%, y Encicla cordillera con 33%. Como les mencionaba yo, el porcentaje de aire nos hace que las semillas tengan una mayor capacidad de flotabilidad, y la capacidad de flotabilidad es un factor importantísimo en la dispersión de las semillas. Esas semillas se dispersan solamente por el aire, es decir, que una semilla que tiene más porcentaje de aire tiene una mayor capacidad de dispersión en el ecosistema. Al momento de comparar esto con la distribución, pues uno pensaría que los porcentajes de aire mayores me van a dar una orquídea que tenga mayor distribución geográfica. Sin embargo, como se ve, como les había comentado yo, Protechia crassilavia y Encicla cordillera tienen distribución amplia que abarca más de un país, 2 países, mientras que Cattleya tiene una distribución restringida, teniendo un porcentaje de aire del 49%. Esto lo que indica es que, aunque tiene el potencial o la posibilidad de dispersarse de manera mayor, hay aspectos que le siguen a la dispersión, como es el establecimiento y la germinación, que están condicionando esta distribución, como la presencia de micorrizas específicas para la especie, mientras que en Encicla cordillera el porcentaje es bajo. Sin embargo, este establecimiento de esta relación con algunos hongos micorrízicos puede ser más flexible o más plástico. Este es el cuadro de resultado para la morfometría del embrión. Observamos que la variable largo y ancho del embrión presentan diferencias significativas, es decir, también puede ser enmarcada dentro de aspectos morfométricos importantes para la identificación de estas especies, solamente mirando sus semillas. El tamaño coincide con el tamaño de la testa, es decir, las semillas con mayor tamaño de testa obtuvieron el mayor tamaño de los embriones. Y pues el orden es el mismo, primero Cattleya, después Encicla cordillera y por último Protechia crassilavia. Para la metodología del objetivo 2, que es morfología, en este caso se tomó una muestra, se puso en un portamuestras para microscopio electrónico de barrido, no se utilizó ningún otro tratamiento porque pues, el microscopio nos permitía dejar las semillas en su estado natural. Se utilizaron para la observación de las características 3 semillas por especie. A cada semilla se le tomaron 4 fotografías, una completa, una de polo calasal, polo apical y la otra del polo medial, enfocando. Estas 9 características fueron evaluadas en estas semillas examinadas. La forma de la semilla, ya sea fusiforme, filiforme, circular, demás, la forma de las células de la testa, formas poligonales, circulares, alargadas, rectangulares y demás, las paredes transversales anticlinales, paredes rectas, paredes en forma de V, paredes en forma de S, el patrón celular de la testa, que se refiere a que si estas células mediales coinciden con las células de los polos, es decir, todas las células tienen una uniformidad o las células mediales o de los polos son diferentes. El número de células a nivel longitudinal, es decir, cuántas se componen de extremo a extremo. Si existen o no espacios intercelulares, que son los que se ven aquí en la imagen. Crestas en las paredes periclinales,
como les mencionaba, esta es la pared periclinal y un carácter morfológico importante para identificación es si presenta crestas o si no presenta, o si están de manera longitudinal, vertical, diagonal y demás. La curva de las paredes anticlinales, si son rectas, si son circulares y pues con otras variantes. Y finalmente el tamaño de la semilla. Los resultados para este objetivo de la morfología. Aquí observamos en este cuadro, en esta imagen, las micrografías y pues también la cápsula de la semilla de Encyclia cordígera. Observamos en la imagen A la forma, mantiene forma fusiforme. Forma fusiforme se refiere a que en la mitad de la semilla tiende a ser un poco más ancho que en los polos, aunque vimos en morfometría que tiene diferencias significativas en los tamaños, bajo criterios de Bartlett. Esta semilla es clasificada como semilla pequeña, semillas que van dentro de los 200 a los 500 micrómetros, compuesta de 4 a 5 células a nivel longitudinal, que se compone por células alargadas, muy alargadas, estrechas y circulares, no son poligonales, mientras que en los polos, si se observa acá, esas semillas en la parte medial, en la imagen B, como les estoy señalando, no tienen no son poligonales, son curvas y son alargadas, mientras que, como se observa en la imagen D, las células de los polos tienden a ser poligonales, rectangulares y con paredes rectas, es decir, el patrón no se respeta, el patrón no se conserva, la palabra adecuada. No se observaron ornamentaciones diferentes o extrañas, no se observaron estos espacios intercelulares, ni valles ni crestas significativas o importantes. Para la especie Cattleya chodere, la forma se mantiene, una forma fusiforme, pero es una forma más alargada y con esta un poquito más uniforme, es decir, no es tan pronunciado este abultamiento en la parte medial. También pertenece a las semillas pequeñas bajo los criterios de Bartlett, porque pues conserva las medidas que les comentaba. Mantiene, o esta vez, esta semilla sí se compuso de 6 células a nivel longitudinal. Tampoco tiene un patrón regular, es decir, las células mediales son células más alargadas que las de los polos. Sin embargo, vimos que, como se ve en la imagen C, el polo calasal estaba compuesto de células características y tenían forma de rombo, como se observa en la imagen, con estas paredes periclinales en forma de círculo perfecto. Esa característica bastante peculiar en esas semillas, nos pareció importante señalarlas. Presentan elevados, estos valles elevados longitudinalmente. Se observa aquí en las imágenes estas crestas, estos picos, que son picos importantes para... Arditi nos menciona que estos picos pueden tener importancia en la ecología de la especie para la sujetación al forófito o al sustrato evaluado. Se observa aquí en esta imagen la forma del suspensor, cómo sale el polo calasal. Aspecto importante también en esta misma especie, y es que esta imagen que se ve acá, esta imagen obtenida por nosotros, se observan unas nodulaciones señaladas con las flechas rojas, estas nodulaciones que están en los costados de las paredes periclinales. Esta imagen corresponde a una imagen realizada por Arditi en el año 2000 en Cattleya maxima, la otra única especie del género Cattleya en donde se obtuvo morfología por microscopía electrónica y se observan estas mismas nodulaciones. Estas nodulaciones coinciden con las nodulaciones de Cattleya. Siendo una característica importante para el género, es decir, se confirma ya 2 especies del género Cattleya con esta misma característica morfológica que se postula o podría sugerirnos que es importante para poder hacer la identificación del género, y aparte pues presenta unas crestas longitudinales en las paredes periclinales. Y por último, la morfología de Prostechia crassilabia mantiene igual la misma forma fusiforme, pero esta vez con el polo apical más pronunciado, mantiene su rango en semillas pequeñas, compuesta de 4 o 5 células a nivel longitudinal, composición irregular, es decir, las células son más alargadas que las células de los polos. Si se ven, las células de los polos son pequeñas y tienden a ser más rectas que las células mediales. No presentaron ni ornamentaciones, ni espacios intercelulares, ni valles, ni picos observados dentro en la cápsula. Este es el cuadro que resume las 9 características y las 3 especies. Se identificaron estas 3 características para Cattleya: la presencia de polos, células con forma romboide y paredes anticlinales circulares en el polo calasal, la formación de nódulos en los costados de las paredes anticlinales y unos arcos elevados. Esos arcos tienen que ser evaluados con otras o comparados con otras
orquídeas, pero pues con otras semillas, pero no se tiene información de estos para identificar si realmente puede ser una característica de importancia taxonómica. En cuanto al ciclo de cordillera y Forsythia crassilabia, no se observaron características de importancia de clasificación o que fueran llamativas. También cabe resaltar que dentro de esta, como les venía mencionando, dentro del neotrópico no hay un análisis, no hay trabajos realizados con orquídeas o con semillas en morfología, es decir, carecíamos de esta información para poder hacer comparación de estos aspectos con otras especies del mismo género, del género encíclida o del género Forsythia, para poder identificar si existen o no patrones o algún tipo de morfología que se repita. Por último, para la metodología del objetivo 3, que fue la desinfección, se tomó una muestra con espátula metálica de encicla cordígera y se sometió a 3 tratamientos: inmersión en tubo de ensayo, inmersión de semillas en una bolsa de tela Maggitel y una inmersión en tubo de ensayo con una solución de hipoclorito, etanol y agua destilada estéril en una proporción 1:1:18. Estos 2 tratamientos pues mantienen los mismos reactivos con tiempos diferentes de mezcla. Una vez terminado, se hacen los respectivos enjuagues con agua destilada estéril para pues, evitar que hayan, estos desinfectantes medio vayan a contaminar o vayan a repercutir en el medio de cultivo. El medio de cultivo realizado o en el que se sembró estas semillas fue medio MS al 50%, con pitagel por 3 gramos por litro, carbón activado y sacarosa, en un fotoperiodo de 16 grados, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad a 23 grados centígrados, y se realizó un seguimiento por 90 días. Los resultados de este objetivo, del objetivo de la desinfección, tenemos en primera instancia el tratamiento de inmersión en tubo de ensayo con hipoclorito y twin por 5 minutos, y en este caso se descartó el tratamiento porque no se pudo controlar la contaminación, es decir, las muestras que se sembraron presentaron contaminación. La contaminación se presentó los 3 o 4 días alrededor de la siembra. Nos menciona Ayuso en 2017 que los espacios que se encuentran en las semillas, esos espacios formados por esas paredes anticlinales y periclinales, pueden conservar el material biológico contaminante como esporas, como bacterias, que pueden no ser, pueden mantenerse por más que se someta a soluciones acuosas de desinfección. Por eso sugerimos que el tiempo quizás no es el suficiente para que esta solución abarque todo el tejido o toda la cubierta de las semillas. Posiblemente habían esporas ya arraigadas a este cultivo, por eso a la semilla completa. Por eso es que este tratamiento se descarta así con estas características. En cuanto al segundo tratamiento, que fue la inmersión de semillas en una bolsa de tela Maggitel, se pudo controlar la contaminación, no se obtuvieron muestras con ningún grado de, o sea, no se observaron hongos ni bacterias ni ningún tipo de agente contaminante. En el día 45 se pudo observar la formación de protocormo sutil en brote apical. Ya en el día 60 se pudo obtener también un brote o con intensificación del color o aumento del tamaño, como se observa en la imagen A. Ese es el brote de una de las semillas. Y luego ya en el día 80 apareció una segunda hoja, la segunda hoja de brote, y finalmente después del día 90 se observó la formación de una raíz gruesa, una raíz más desarrollada. Este trabajo que se realizó acá se comparó con un trabajo realizado por Bonilla en 2016, el único reportado para propagación también de esta semilla. Él obtuvo resultados de germinación en la semana 20, mientras nosotros obtuvimos una respuesta en la semana 5, sugiriendo este resultado, que posiblemente es viable poder hacer esa reducción en tiempos de germinación. Es importante también aclarar que Bonilla realizó desinfección en cápsula, mientras nosotros hicimos desinfección en semilla, lo cual permite este debilitamiento de la testa, mientras que en la cápsula, una vez en el medio, la semilla tiene que desgastar su testa, que es una testa dura, y esperar todo ese proceso. Es decir, que ese tiempo de desgastamiento de la testa se puede reducir con el uso de desinfectantes o de desinfección directamente de la semilla. Ese tercer tratamiento, que fue inmersión en tubo de ensayo, fue con hipoclorito y alcohol. También se pudo controlar la
la contaminación. Sin embargo, después de los 90 días no presentó ni cambio de forma ni cambio de color visible. Por eso se llevó a microscopía óptica y se observó, como se ve en la imagen, que las semillas llegaron hasta la fase 2 de desarrollo, es decir, hinchamiento y ruptura de la testa por parte de los embriones. Aquí se ven los embriones saliendo de la testa, como se ven en las imágenes, están rompiendo la testa, pero de ahí no hubo otro desarrollo. Quizás por los factores, estos factores físicos o agentes contaminantes. Existen reportes en donde nos mencionan que algunas soluciones pueden dañar los embriones de las semillas porque son embriones delicados. Sin embargo, pues aunque se obtuvo éxito en la desinfección, no se tuvo éxito en la germinación. Aquí en esta imagen se ve esta semilla con dobles embriones y cómo también crece o rompe la testa estos dos dobles embriones. Otro resultado importante fue la no fenolización en los tratamientos 2 y 3. Bonilla reporta que existe una fenolización o que en los trabajos de él se reportó alta fenolización. La diferencia con los tratamientos realizados o con las siembras es que él utilizó medio MS al 100% con 0.5% de carbón activado. Nosotros utilizamos el doble de concentración de carbón activado. Este carbón activado está reportado que provee ventajas de captura de agentes tóxicos o que me causan oxidación o fenolización en los medios de cultivo. Y utilizamos la mitad de sales MS, logrando la no fenolización de ninguno de los tratamientos. Y ya como observaciones adicionales, observaciones importantes que hicimos, que realizamos en microscopía, es la poliembrionía de semillas evaluadas. Esta poliembrionía, como se ve aquí en Enciclia cordígera, existen 2 embriones dentro de Enciclia y en Cattleya también se observan 2 embriones. Esta poliembrionía está reportada para semillas del hemisferio norte, también del neotrópico, existiendo semillas con 13, 14 embriones por testa, pero pues aquí reportamos de manera inicial que también se ocurre en Enciclia y también ocurre en Cattleya Chodre. Y por último, el suspensor de Cattleya Chodre, también nos parece importante mencionarlo, un suspensor bastante grande, bastante desarrollado, no se presentó en ninguna de las otras 2 especies, también siendo posiblemente una característica importante de identificación. Esta provee ventajas ecológicas importantes porque es allí en donde no solamente va a aumentar esa absorción de nutrientes, sino que también van a formar esa unión con las hifas o con los hongos micorrízicos. Ya como conclusión tenemos que pues, este trabajo es el primer reporte morfológico y morfométrico de las semillas de estas 3 especies no tropicales que se encuentran presentes en el departamento de Casanare. Para la morfometría observamos que el largo de la testa, el largo del embrión y el ancho del embrión constituyen un conjunto de parámetros morfométricos que permiten la identificación de estas 3 especies, usando solamente las semillas. En Cattleya y en Forstekia observamos gran porcentaje de aire. Sin embargo, pues observamos que en Cattleya, por su distribución restringida, debe tener relaciones más estrechas con parámetros como organismos micorrízicos que impiden pues, que amplíen esta distribución normal que tiene la especie. La conclusión en cuanto a la morfología o segundo objetivo, reportamos que en Cattleya se confirma pues, la presencia de las nodulaciones en las paredes anticlinales que corresponden a las observadas con Cattleya máxima, lo que sugiere que puede ser un carácter único para el género Cattleya, y se observan pues, además otras paredes transversales anticlinales que tienen implicaciones en la adhesión de la semilla al forófito. De las otras 2 especies, hablando de morfología, no es es complejo sugerir estas características de clasificación, pues porque no se tienen como esos comparativos. Sin embargo, pues ese trabajo puede ser usado para la examinación de otros miembros de estos mismos géneros, del género Enciclia y del género Forstekia. Y por último, en la desinfección se concluye que el uso de carbono al 1% más la mitad de concentraciones de las sales MS evitan la fenolización reportada. Por lo tanto, pues es importante para realizar como un bosquejo o para mirar si es posible un protocolo de Enciclia cordígera. Y el uso de estos desinfectantes en semillas, no en cápsulas sino en semillas, pueden reducir el tiempo debido al desgaste de la testa. Y ya por último, pues no menos importante, los agradecimientos del trabajo, el agradecimiento a la doctora Lady Joana Correa y a la doctora Silvia Evangelista, que fueron las tutoras de este trabajo, a la maestra Sandra, que la maestra es la jefa de laboratorio en donde trabajé, de tejidos vegetales, siempre estuvo presente y muy dispuesta a colaborar en todo lo que se presentaba, al maestro Daniel Tapia, de microscopía electrónica, y a la doctora Brenda Camacho, de microscopía óptica, también bastante cordiales conmigo, bastante prestos a servir, a colaborar en todo lo que se presentaba. A la comunidad general del CEPROVI, compañeros estudiantes y demás del CEPROVI que pues
también fueron importantes en aspectos académicos y pues personales también, a los muchachos de acá de Colombia, de México, pues que también hicieron como amena este proceso aquí en México, me sentí siempre bien, me sentí siempre recibido. Y por último, a la universidad y al Departamento de Internacionalización, pues porque ellos hicieron posible pues esta estadía y pues ya por último ya la familia, pues porque pues bueno, es importante, por ellos hace uno pues varias cosas, ¿no? Y esto es todo. No sé si hayan preguntas.